Ahora quiero presentar a alguien con quien trabajo muy de cerca y que ha sido un líder en este campo. Él es subjefe de gabinete y uno de los principales asesores del presidente Trump. También dirige todas nuestras iniciativas de seguridad nacional y entiende este tema probablemente tan bien como cualquiera en el gobierno de los Estados Unidos. Stephen Miller. Buenos días, distinguidos líderes e invitados. Es un gusto ver tantas caras conocidas. Y gracias, por supuesto, al secretario de Estado Rubio por organizar esta conferencia y por liderar esta iniciativa aquí en los Estados Unidos. Hemos tomado la acción necesaria y esencial de reconocer formalmente la violencia de izquierda como una forma de terrorismo político que representa una amenaza directa para nuestra seguridad nacional y la supervivencia de nuestro sistema republicano de gobierno. El presidente Trump emitió una directiva que en nuestra jerga se llama un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, o NSPM 7 para ser exactos, que ordena por primera vez en la historia de Estados Unidos que todas nuestras agencias de inteligencia y de aplicación de la ley trabajen juntas para desarticular, identificar, privar de fondos, cerrar cuentas bancarias, arrestar y procesar a estos terroristas políticos que operan en nuestro país. Es muy importante entender que el terrorismo político de izquierda busca como fin último el derrocamiento de nuestro sistema y forma de gobierno. Y hemos visto que esto ha ocurrido muchas veces, en muchos lugares, a lo largo de los años, y el secretario Rubio les ha dado muchos ejemplos. El terrorismo de izquierda siempre termina en derramamiento de sangre, miseria y sufrimiento. Solo puede avanzar en una dirección. No hay ningún punto en el que el terrorista de izquierda se sienta satisfecho con sus logros y deje de avanzar inevitablemente. Si se le deja seguir su curso, siempre termina convirtiéndose en un gulag. Siempre termina en el encarcelamiento masivo de enemigos políticos, el despojo de sus derechos y libertades, infligiendo un inmenso dolor, humillación y sufrimiento, con el fin de establecer un control completo y total, un control a través del terror psicológico, físico y real. Y tenemos que entender que ese es el alcance y la magnitud de la amenaza que enfrentamos. Como también señaló el secretario Rubio, esto es una red internacional. Antifa, por ejemplo, opera en decenas de países en todo el mundo. Comparten redes comunes de financiamiento, organización e intercambio de información. Por eso, todas nuestras agencias de inteligencia y entidades de aplicación de la ley deberían colaborar, coordinarse y trabajar juntas para erradicar estas organizaciones. Una de las características distintivas de la violencia y el terrorismo de izquierda es su apelación completamente pretextual y deshonesta a las libertades civiles con el fin de proteger su propia violencia. Esta es la táctica que la izquierda siempre utiliza para intentar protegerse de enfrentar castigos penales. Es esencial que seamos lo suficientemente sabios y fuertes para entender que estos argumentos deben caer en oídos sordos. Cuando el izquierdista que no cree en la libertad, que no cree en los derechos civiles, que no cree en ninguna noción ordenada de justicia, protesta diciendo que estamos violando sus derechos, entiende que está mintiendo para intentar persuadir a personas que no siguen de cerca la escena política de que se ha cometido alguna injusticia contra él. Debemos mantenernos firmes y ser completamente inquebrantables en la búsqueda de justicia contra estos enemigos de la civilización. Si se permite que la izquierda utilice la amenaza real o efectiva de violencia para desestabilizar nuestras instituciones, entonces esas instituciones no pueden ni podrán tener éxito. Así que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, vimos en el pasado reciente amenazas claras de violencia contra nuestra Corte Suprema para intentar influir en cómo fallan en las próximas decisiones. El izquierdista hace esto con el pleno deseo, intención y entendimiento de que la amenaza de violencia contra una figura pública o su familia está destinada a intimidarlos para que se comporten, actúen o conduzcan de manera diferente.
Si quieres aprender todo acerca del proyecto Odin y de cómo opera el QFS, y además de cómo será el reseteo, te recomiendo este curso en yosoyone.com. Tuvimos la combinación de una organización violenta de izquierda amenazando a la Corte más alta de nuestra nación y al gobierno federal y al Departamento de Justicia haciendo la vista gorda ante ello. Esas son las condiciones en las que este tipo de violencia puede crecer como un cáncer y, en última instancia, destruir una sociedad. Nada de lo que hacemos funciona si la amenaza de violencia y terror continúa sin control. Nuestros sistemas políticos no funcionan, nuestros sistemas judiciales no funcionan, nuestros sistemas legales no funcionan, nuestros juicios con jurado no funcionan. Y al mismo tiempo tenemos que entender que existe una amenaza real de que aquellos que no son terroristas en sí mismos, pero que apoyan la violencia de izquierda, crearán las condiciones que permiten que esa violencia continúe sin ninguna inhibición significativa. Para ser específicos, hemos visto algunas de las ciudades de nuestra nación en Estados Unidos como Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York. De nuevo, es un término estadounidense, pero se conoce como anulación del jurado. Esto ocurre cuando una persona es obviamente culpable de un delito, pero el jurado, porque es ideológicamente simpático con el perpetrador, no lo condena por el delito que claramente ha cometido. Hemos visto en Estados Unidos una y otra vez a individuos que forman parte de organizaciones de izquierda que han cometido agresiones contra agentes de ICE o contra fuerzas del orden federales, que han sido llevados a juicio donde se ha presentado evidencia clara en su contra y el jurado se ha negado a condenarlos por razones puramente políticas. Cuando se ha llegado a ese punto, demuestra cuán profundamente el cáncer ha comenzado a infestar a la sociedad, donde las personas han creado una estructura interna de racionalización para justificar la violencia no autorizada contra el Estado y sus representantes. Para lograr un fin político, debemos utilizar todas las herramientas legales y legítimas que tengamos para demostrar que se hará justicia y que se impartirá, y para probar que este tipo de tácticas y técnicas, en última instancia, fracasarán si la izquierda aprende y observa que su violencia y actividad criminal ayudan y finalmente tienen éxito. Al lograr su objetivo político deseado, se sentirán infinitamente envalentonados. Aquí en Estados Unidos hemos visto un aumento creciente y profundamente alarmante en los intentos de asesinato contra figuras públicas. Más notablemente, por supuesto, los múltiples intentos de asesinato contra el presidente Trump, el intento de asesinato exitoso contra Charlie Kirk y muchos otros. Esto es un cáncer fatal para la civilización. Y el mayor riesgo que enfrentamos es que nuestras instituciones se han vuelto demasiado blandas y cobardes como para poder defenderse de una amenaza mortal. Si estás interesado en educarte financieramente, tenemos el curso de blockchain. Está en yosoyone.com. Si tu civilización es tu hogar, debes defenderla con la misma pasión y fuerza que si un intruso enemigo estuviera dentro de tu propia casa, donde vive tu familia. Ese es el nivel de dedicación y urgencia que se requiere. Y la mayor amenaza es que, aunque somos muchos más, aunque hay muchas más personas que creen en el orden, la civilización, la libertad y el Estado de Derecho, si somos más blandos que aquellos que buscan destruirnos, entonces la minoría, más pequeña pero más radical, tendrá éxito. Es fácil descartar lo que estoy diciendo y pensar, seguramente no puede ser tan grave, no puede ser tan extremo. Pero, nuevamente, señalo los ejemplos en nuestro propio país, donde, por ejemplo, nuestro Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ha sido debidamente autorizado por ley para llevar a cabo acciones rutinarias de cumplimiento de la ley migratoria, ha sido objeto de un aumento de más del 8,000% en el número de inmigrantes. Un incremento del 8,000% en los asaltos violentos. Estos no son episodios aislados. Esto es una insurrección repetida, sistémica, organizada y financiada, así como una resistencia armada contra el gobierno federal. Hubo un francotirador desde un nido de francotirador que usando un rifle de asalto intentó disparar a agentes de ICE en Dallas, Texas.
Estos son los episodios de los que estamos hablando, donde hemos tenido repetidos y directos ataques violentos contra las fuerzas del orden federales, con el fin de vetar la voluntad de las urnas mediante la violencia. Y el izquierdista justifica esta violencia ante sí mismo diciendo que solo ellos son los árbitros de lo que está bien o mal. No la ley, no la historia, no la civilización, no la opinión pública y ciertamente no Dios. El izquierdista asume para sí mismo el papel de juez, jurado y verdugo. Pero no pretendamos ni por un momento que estos radicales de izquierda, estos terroristas, actúan desde una convicción política sincera. Claro, hay muchos idiotas útiles que utilizan y que pueden creer en estas ideologías desacreditadas. El izquierdista está fundamentalmente motivado por la envidia, el odio y los celos. El izquierdista observa lo que es bello, lo que es bueno y lo que es natural, y se llena de envidia y odio. El izquierdista ve a una familia perfecta con una vida perfecta, un trabajo perfecto y unos hijos perfectos. Va a la iglesia todos los domingos. Y se llena de un sentimiento de insuficiencia y celos. Y codician y finalmente convierten esas emociones en un deseo de subyugar, oprimir e infligir dolor y sufrimiento. ¿Es coincidencia que cuando miras estas manifestaciones violentas de Antifa, ves cualquier fotografía de los que estaban reunidos? Para ser franco, ninguna de las personas que están manifestándose parece una persona normal. Ni una sola. No parecen normales. Todos están deformados de alguna manera en su apariencia, en su vestimenta, en sus modales. Porque es así. Si miras dos fotografías y ves una calle estadounidense normal y ves una protesta de Antifa, ¿por qué las personas que están manifestándose violentamente, por qué no hay ni una sola persona de aspecto normal entre ellas? Cada una de ellas, a lo largo de su vida y sus decisiones, ha marcado su cuerpo y su apariencia de muchas maneras diferentes, hasta el punto en que su apariencia exterior se convierte en una manifestación de su odio interior. Confía en tus instintos. Para todas las personas y en todas las civilizaciones, sabes lo que es normal, sabes lo que es bello, sabes lo que es bueno, sabes que las familias son lo correcto, sabes que los niños son valiosos y hermosos y deben ser protegidos, sabes que el criminal, el drogadicto y el depredador son una amenaza para una vida normal y saludable. Esto es mucho más profundo que cuestiones sobre impuestos y regulaciones, aunque sean increíblemente importantes. Se trata de vivir de manera normal, saludable y ordenada. Y los izquierdistas violentos, por estas razones profundamente arraigadas, que se remontan a la sabiduría más antigua que se nos enseña en la Biblia sobre la envidia, y no estoy hablando de ricos contra pobres, estoy hablando de un tipo de envidia mucho más profunda. Envidiar a personas que son moralmente superiores, que son superiores en la forma simple y veraz en que viven sus vidas. Personas a las que observan que son felices, ordenadas, pacíficas y que contribuyen a sus comunidades. Eso enciende una chispa en ellos, y así es como terminamos con los horrores que hemos visto a lo largo de la historia, donde buenas familias son sacadas a la calle y ejecutadas. Y podrías decir, de nuevo, que estoy describiendo un futuro que parece imposible de concebir. Matrix, episodio 1. Tu traje espacial tiene la forma como de un ser humano. En realidad, eres un ser divino habitando en un cuerpo humano. Grábate eso. Todo a tu alrededor es creado por la Matrix. Activa tu fuego sagrado y conéctate con la fuente. Cuando se trata de prevenir estos horrores, es la carga y el deber de las personas buenas de todos los ámbitos de la vida. Entender que siempre se te acusará de sonar la alarma demasiado fuerte. Si esperas hasta el punto en que el peor desenlace sea tan obvio que nadie pueda negarlo, ya has perdido la batalla. Ese es el punto fundamental. Si dices, no voy a dar la voz de alarma, hasta que la amenaza sea tan presente, tan clara, tan obvia y tan inminente que nadie pueda negarla, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Prefiero prevenir que ocurra una amenaza y ser acusado por el resto de mi vida de haber dado la alarma falsamente, sabiendo en mi interior que tenía razón. Que, por miedo a ser juzgado, haber esperado demasiado hasta que se haya cruzado el punto de no retorno.
La buena noticia es que estamos muy lejos del punto de no retorno. Así que todos deberíamos organizarnos y trabajar juntos por el bien y el beneficio de todas las personas en nuestras sociedades, de todos los ámbitos de la vida, de todas las creencias, para brindarles lo que justamente les corresponde, que es vivir con seguridad, con dignidad humana fundamental y con la capacidad de vivir en paz y armonía con sus familias y vecinos. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Bueno, estas son las cosas que están pasando, esta es nuestra realidad. Tenemos que ver cómo transmutamos la negatividad de estos acontecimientos para que la luz se manifieste en todas partes. Nos vemos en una próxima entrega. Cuídense mucho.